Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Daniel, el destino del mundo está en Dios. Según la Biblia, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a la humanidad, por revelaciones auditivas y o visuales, comunicando mensajes de su palabra a sus siervos los profetas, como Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, etcétera, o por sucesos simbólicos como la liberación de Egipto, como la provisión del maná o del agua de la roca, o a través de sueños, unas veces de fácil entendimiento, como el recibido por José, el marido de María, o de contenido metafórico o alegórico, como los sueños recibidos por José, por Faraón, por Nabucodonosor u otros personajes. Y sobre todo, la mayor y más importante forma en la que Dios nos ha hablado a los hombres es por medio de Jesucristo, su Hijo, el Mesías Redentor. Y de todas las distintas formas anteriores usadas por Dios para revelar su voluntad en distintas circunstancias y tiempos, la escogida por Dios para hablar del destino futuro del mundo a Daniel y al pueblo de Judá fue a través de un sueño alegórico a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hablemos de la forma elegida por Dios para revelar sus planes sobre el futuro a los suyos. El rey Nabucodonosor tuvo como sueños recurrentes una horrible pesadilla. Todos soñamos cuando dormimos, es normal, pero Nabucodonosor quedó muy impresionado con sus sueños. Los sueños de Nabucodonosor fueron muy perturbadores para él. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Normalmente los sueños que nos perturban son las pesadillas. Posiblemente antes de tener aquellos sueños, Nabucodonosor estaba preocupado por el porvenir de su nación. Generalmente los sueños tienen que ver con las cosas que nos pasan, con las cosas que nos preocupan y angustian. Daniel 2:29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Él tenía inquietudes sobre el futuro y Dios le mostró ese futuro a través de un sueño misterioso, simbólico. Como hemos visto antes, los sueños pueden ser, por tanto, un instrumento usado por Dios para revelar sus propósitos y su voluntad. En Daniel 2:28 y 45 se nos dice, hay un Dios en los cielos y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Aunque el rey se olvidó del contenido de sus sueños, quiso saber su significado, su interpretación, y lo quiso saber a toda costa. Esto nos muestra que estaba muy impresionado. Pero nadie sabía ni lo que había soñado ni su significado.
Los magos caldeos querían saber el contenido del sueño para interpretarlo a su manera. En Daniel 2, 2 al 4 se nos dice que hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Pero, aunque el rey había olvidado el contenido de sus sueños, el trauma y los efectos psicológicos que le habían causado persistían en él. Daniel 2:5 al 6. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. El problema es que Nabucodonosor sospechaba que tras la astuta intención de los magos caldeos estaba la de engañarle con cualquier falsa interpretación. Se ve que acostumbraban a hacerlo. ¿Quién podría decir que no era cierto lo que ellos se inventasen y dijesen al rey si lo hilvanaban con cierta inteligencia? ¿Quién podría decir que no era cierto? Si el rey no se acordaba de lo soñado, ni sabía la interpretación, cualquier cosa que pudieran decirle serviría. Daniel 2, 7 al 9. Dijeron los magos: diga al rey el sueño y le mostraremos la interpretación. El rey dijo: yo conozco que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa. ¿Qué decir entre tanto que pasa el tiempo? Decidme el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Era bastante inteligente la actitud de Nabucodonosor. Si me podéis decir el sueño que tuve, seguro que la interpretación será la correcta. Pero los magos de Babilonia sabían que de existir un Dios puro, celestial y verdadero, que ellos no conocían ni servían, pero que de existir un Dios verdadero, podría saber el misterioso sueño y su interpretación. Por lo general, los sacerdotes paganos sabían que sus dioses eran falsos y que sus presagios eran inventados por ellos mismos. En tiempos de Roma, se nos dice que cuando dos sacerdotes se cruzaban, se reían, porque sabían las barbaridades que decían a los gobernantes o al pueblo, y se reían cuando se encontraban. Por tanto, si existía un Dios vivo y verdadero, celestial, todopoderoso, pues él sabría lo que soñó Nabucodonosor y sabría la interpretación. Y esto es lo que los mismos magos dicen. Daniel 2, 10 al 11. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además,
Ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto es difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Si hay dioses santos, verdaderos, puros, todopoderosos, estos podrían saberlo. Pero los dioses nuestros, los dioses que tenemos nosotros, nosotros mismos, servidores de esos dioses, no podemos hacer nada ante lo que el rey nos pide. Así que el rey, enojado, mandó matar a los sabios de Babilonia. La gloria humana que se tiene hoy se puede perder mañana, pues es efímera y perecedera. Alguien puede ser importante hoy y mañana no ser nada, como le sucedió a Amán. Recordad, a Amán en tiempos del rey Asuero y de la reina Esther. Igual camino tenían por delante los magos y astrólogos en tiempos de Nabucodonosor. Daniel 2:12 al 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel pidió interpretar el sueño con otros criterios y fundamentos distintos al de los sabios babilonios. Daniel 2:14 al 16. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia, que iba a matar a los sabios de Babilonia, y dijo: ¿cuál es la causa de este edicto? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Dios revelaría el sueño de Nabucodonosor a través de Daniel. Daniel oró a Dios y le pidió su ayuda para entender aquel misterio. Solo Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y si queremos aprender algo, aunque sea una parte ínfima del sabio conocimiento de Dios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Daniel oró a Dios. Daniel 2:17 al 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Por tanto, ante la dificultad en la vida, lo primero es orar. No lo olvidemos. Del tipo que sea la dificultad, lo primero es orar. Pedir ayuda a Dios. Y el Dios poderoso y omnisciente reveló el contenido del sueño y su verdadero significado a Daniel. Los grandes impíos, como Nabucodonosor, pueden ser receptores de sueños reveladores de parte de Dios. Esto sucedió con Nabucodonosor, también con Faraón, pero solo Dios, a través de sus santos siervos, puede dar la interpretación de esos sueños. José interpretó el sueño de Faraón, Daniel los sueños de Nabucodonosor.
Entonces, dice Daniel 2, 19 y 20, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel entendió que Dios conoce todas las cosas porque Él las planifica y las ejecuta. Dios no conoce todas las cosas porque pasivamente sabe lo que va a suceder. Dios conoce todas las cosas porque Él mismo las ha diseñado, las ha planificado, porque Él mismo las va a ejecutar. Por eso Dios conoce todas las cosas. Y las revela cuando y como Él quiere, según su voluntad soberana. Daniel 2, 21 al 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios lo sabe todo. Dios lo revela todo cuando Él quiere y como quiere. Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor, dando a Dios toda la gloria. Los verdaderos siervos de Dios que hablan en su nombre dan a Dios toda la gloria. Los falsos siervos de Dios usurpan la gloria de Dios. Usurpan la gloria de Dios. Hablan para su propia gloria. Dicen hablar en nombre de Dios, pero lo hacen para su propia gloria. Los verdaderos siervos de Dios, como José o Daniel, dan la gloria a Dios. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel entendía para sí mismo que el conocimiento verdadero viene de Dios. Dios usa a las personas en sus distintos niveles de responsabilidad para conocer y dar a conocer su voluntad. Daniel 2, 25 al 26. Entonces Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel 2, 27 al 28. Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel dejó claro quién es el que lo sabe todo y el que lo revela todo. Daniel dijo al rey que el misterio tenía que ver con su preocupación sobre el futuro. Daniel 2, 29 al 30. Estando en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y entiendas los pensamientos de tu corazón. Cuánta humildad en Daniel. Cuánta humildad debe haber en los verdaderos siervos de Dios, dando la gloria a Dios.
Dios reveló a Daniel el destino del mundo a través del sueño de Nabucodonosor. Solo Dios conoce el futuro sobre lo que ha de pasar, sea terreno o eterno. Los falsos profetas intentan convencer vanamente de que ellos conocen el futuro. Isaías 41, 21 al 23. Dice Jehová: presentad vuestras pruebas, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir, lo que ha de ser después, para que sepamos que sois dioses y nos maravillemos. Esto se lo dice el profeta Isaías a los falsos profetas. Pero el hombre no puede predecir lo que sucederá, porque el futuro solo lo conoce quien lo ha diseñado, quien tiene poder para ejecutarlo. Isaías 41, 24 al 27. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Dios es el único que sabe lo que ha de pasar en el futuro. Y Dios reveló a Daniel el misterio que había revelado de forma alegórica y simbólica a Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había visto una imagen en su sueño antropomórfica, la imagen de un hombre, de un rey. Daniel 2:31 al 33. Tú, oh rey, veías una gran imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El inicio y el final de cada uno de los reinos del mundo está en las manos de Dios. Todo aquello que había visto Nabucodonosor eran reinos, los reinos futuros que vendrían después de Babilonia. Daniel 2:34 al 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo del verano, y se los llevó el viento, sin que quedase rastro alguno. El final de la historia del mundo está en la voluntad de Dios, en la voluntad salvífica y eficaz de Dios. Daniel 2:35 al 36. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Isaías 28:16. El Señor dice así: yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. La interpretación del sueño de Nabucodonosor proviene del Dios que es Señor de la historia. El primer reino era Babilonia, esplendoroso como el oro. Daniel 2:36 al 38.
También la interpretación de él diremos: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era la cabeza de oro de aquella imagen. Era el primer reino. Babilonia era el primer reino que representaba aquella imagen. Los siguientes reinos serían el medo-persa, el griego y el romano, en ese orden. Reinos cada vez con menos gloria humana, pero con más fuerza física. Daniel 2, 39 al 40. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, que desmenuza y rompe todas las cosas. La fuerza de los distintos metales hablaba de la fuerza de los reinos, y el esplendor de los distintos metales hablaba del esplendor de los distintos reinos, que iba de más a menos, del oro a la plata, de la plata al bronce, del bronce al hierro y del hierro al barro. En la voluntad de Dios está la naturaleza del material de que está hecho cada uno de los reinos de este mundo. La gloria y el poder proceden de Dios. El cuarto reino, Roma, sería fuerte y débil, de hierro y de barro, por su permanente división interna. Roma fue un gran reino, el mayor de todos los reinos mencionados fue Roma, pero a su vez fue el más fuerte, hierro, y el más débil, barro, por sus permanentes divisiones internas. Daniel 2, 41 al 43. Y lo que viste será un reino dividido, habrá en él algo de la fuerza del hierro, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, pues se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, como el hierro no se mezcla con el barro. Roma fue un reino fuerte y dividido, con permanentes guerras civiles. En los días de Roma, el Mesías traería el reino eterno de Dios al mundo. En tiempos de este reino de hierro y de barro, vendría el Mesías. Daniel 2, 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni dejado a otro pueblo. Mateo 4, 17. Comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En tiempos del último de los reinos, Dios instauraría su reino. El reino de Dios conquistaría todo reino terreno, con el poder transformador del Evangelio. Daniel 2, 44 al 45. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la mano que viste, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro.
el reino de los cielos desmenuzará a todos los reinos de la tierra. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que puso una mujer en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de Dios fue penetrando en los reinos terrenos y los conquistó desde dentro. Dios mostró a Nabucodonosor que él era solo un peón en la historia de la humanidad, en la historia redentora que habría de suceder paso a paso hasta la venida del Mesías. Daniel 2:45. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Daniel. El destino del mundo está en Dios. Y hemos hablado de la forma elegida por Dios para revelar sus planes sobre el futuro a los suyos. El rey Nabucodonosor tuvo como sueño recurrente una horrible pesadilla. Dios revelaría el sueño de Nabucodonosor a través del profeta Daniel. El sueño del rey era una revelación en misterio sobre el futuro del mundo. Dios reveló a Daniel el destino del mundo a través del sueño de Nabucodonosor. Solo Dios conoce el futuro sobre lo que ha de pasar, sea terreno o eterno. Dios reveló a Daniel que la historia del mundo está en sus manos. Todos los reinos del mundo pasarán. El reino de Dios permanecerá para siempre. En Mateo 2:13 al 15 dice la palabra de Dios que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. He leído este texto como una muestra más de cómo Dios, a través de los sueños, puede hablar del futuro. Un futuro inmediato, un futuro lejano, pero en definitiva el futuro a los hombres, para que estén preparados para ese futuro. Que el Señor nos ayude a entender la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos habla de ti, de que tú eres el Señor de la historia, de que tú lo tienes todo establecido desde antes de la fundación del mundo, de que tú comunicas el futuro que has provisto y previsto. El futuro que has de ejecutar, tú lo comunicas a través de diversos caminos. Uno de ellos, los sueños, pero también otros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra escrita. Ayúdanos a entender tus planes para el futuro del mundo, para nuestro futuro. Ayúdanos a entender que Cristo es el Salvador, el único Salvador, que no hay otro. Que todo aquel que está en Cristo
tiene salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia, Señor. Que tú seas salvación, salud, protección, cuidado. Que tú seas ante nuestros ojos aquel que atiende nuestras súplicas, que atiende nuestras llagas, nuestras heridas, que las cuidas, que las sanas. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a creerlo y vivirlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Guarda a tus hijos y provee para cada uno según su necesidad. Bendito sea, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga hasta volvernos a ver de nuevo. Amén.